El silencio de Dios en el dolor. Oye, me hubiese gustado muchísimo ver a varias personas visitantes hoy aquí, porque es un tema muy de llegar a los corazones de aquellos que todavía no han obedecido a Cristo. Pero el Señor me ha mostrado que este es un tema que no solamente para ellos, sino también para nosotros como hermanos, como familia de Dios. Bueno, ustedes vieron ahí esa imagen, y esa es la imagen breve, el resumen de la vida de José, uno de los hijos de Jacob. José, hijo de Jacob y de Raquel, fue el hijo favorito de su padre. Sus hermanos lo envidiaron tanto por el amor de Jacob y por los sueños que José tenía. Recuerden que José era un soñador, donde Dios le mostraba que un día estaría en una posición de autoridad. Ellos, llenos de celo, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Por eso lo vemos ahí en una cisterna, en un hueco. Y en Egipto, José fue comprado por Potifar. Allí prosperó porque Dios estaba con él. Pero la esposa de Potifar se fijó en la belleza de José, ¿sí? Y lo acusó falsamente de que él quería abusarla. Y fue encarcelado. En prisión, José interpretó unos sueños a un copero y un panadero, ¿se acuerdan? Y su don llamó tanto la atención del faraón, quien también tenía sueños inquietantes sobre unas vacas gordas y unas vacas flacas. ¿Se acuerdan de eso? De unas espigas que eran abundantes y unas espigas que estaban así raquíticas, ¿sí? Y era lo mismo, el sueño era la misma cosa. Venían 7 años de hambre y 7 años, primero 7 años de abundancia y después 7 años de hambruna. Allí en prisión, interpretó los sueños de ellos y llegó a oídos del faraón de que él interpretaba sueños y lo mandó a llamar. Y faraón estaba inquieto por todo lo que estaba pasando con sus sueños y nadie descubría qué era lo que significaban esos sueños. Y entonces manda a llamar a José, y José de una vez dice: yo no soy el que te lo voy a interpretar. ¿Sí? El Dios del cielo a quien yo sirvo, Él es el que te va a dar la interpretación de esos sueños. Y eso le gustó tanto a Faraón, porque no solamente lo interpretó, que inmediatamente le dijo al Faraón cuál iba a ser el proceder para que no se quedara el pueblo de Egipto muriéndose de hambre, sino que tuviera para los años que iban a venir de bastante hambruna. Le dijo: haz que todo lo que se produzca en estos 7 años de abundancia, ¿verdad? Toma la quinta parte de todo eso que se produzca y guárdalo en unos graneros, y eso, cuando llegue el tiempo de hambre, tú vas a ver que eso es lo que va a alimentar a la gente. Y así fue. Cuando él vio, ¿quién más que este hombre para que sea el gobernador? Y lo puso como gobernador de Egipto. Después del faraón, no había persona de mayor autoridad que José. Así que tenía mucha autoridad. Fíjense de todo lo que él le había pasado, y Dios lo estaba cuidando, Dios lo estaba llevando. Entonces, sus hermanos, cuando llegaron los 7 años de hambre, adivinen a dónde fueron a parar. A Egipto, porque no tenían comida. Y adivinen quién fue el que los recibió. El gobernador de Egipto, que era el que tenía la comida. Y José dice que el faraón lo puso como gobernador de Egipto. Cuando llegó la hambruna, sus hermanos viajaron a Egipto y en busca de alimento, José los reconoció de una vez y los probó. Y finalmente se reveló a ellos, los perdonó por haberlo enviado a esa, ¿cómo se llama? A esa cisterna, y dijo una frase de las más célebres de José: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para el bien. Jacob y toda su familia se establecieron en Egipto, así preservando la línea de la promesa de Dios. José pasó de ser traicionado, vendido y encarcelado
a ser el gobernador de Egipto, mostrando que Dios puede transformar el sufrimiento y la injusticia en un propósito y una redención. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos en esos 30 segundos que ustedes vieron ahí, el resumen de la vida de José. Ahora, ¿eso cómo se conecta con nosotros? Porque nosotros tenemos ahora otro tipo de sufrimiento. Y por eso le puse el título, El silencio de Dios en el dolor. Imagínense la vida de José estando allí en esa cisterna pensando de, oye, ¿por qué mis hermanos me hicieron esto? Ni siquiera se podía poner a pensar, ¿qué hice yo a mis hermanos para que me tiraran en este hueco? Oye, yo lo que sé es que mi papá me quería, pero también los quería a ellos. Pero lo que hizo mal Jacob fue darle como una especie de túnica de colores, ¿se acuerdan? Exacto, como un abrigo, como una túnica bella, hermosa a él, y eso encendió la envidia de los hermanos. Los hermanos dijeron, bueno, es que mi papá ve a este como el favorito, y no. Entonces ellos se encendieron en envidia y celos y por eso lo arrojaron. Pero dice el pasaje, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios usó ese mal y lo encaminó para el bien. Quiero decirle, hermano, que hay hay varios tipos de sufrimiento. Varios tipos de sufrimiento. Hay sufrimiento que uno se lo busca. Cuando toma malas decisiones. ¿Se acuerdan de David? Tomó muchas malas decisiones cuando tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra, sino que se quedó allí en Jerusalén, en su palacio, y está ocioso y ¡pum! Una cadena, una seguidilla de malas decisiones. Le trajeron muchas consecuencias, pero eso le causó mucho dolor y sufrimiento a David. Que hay lecciones ahí bastante grandes, pero no es mi tema hoy. Mi tema hoy es José, ¿ok? Pero hay también otro personaje en la Biblia que también por malas decisiones, por coger otro camino, también le vinieron sufrimiento. ¿Quién fue? Sansón es uno, pero estaba pensando en Jonás. Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive, y él se fue para otro lado. ¿Qué pasó? Se lanzó al mar y vino un gran pez, dice la Biblia, que se lo tragó y pasó allí 3 días, 3 noches y 3 días, allí quién sabe, orando a Dios, diciéndole a Dios, abre la boca de este pez, ya yo me arrepiento de todo lo malo que hice. Son consecuencias por malas decisiones. Entonces, pero José no había tomado malas decisiones. José se había portado bien con el papá. José era agradable con sus hermanos, era un buen hermano. Los hermanos incluso habían unos que los querían muchísimo porque él los trataba bien. Entonces José vio eso como una injusticia, pero se quedó callado. Ahora, cuando nosotros sufrimos en el dolor, ¿sufrimos callado o hacemos alboroto? Hacemos alboroto. Cuando digo que hacemos alboroto es porque nosotros empezamos de repente a decir cosas como, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué Dios me manda esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? El por qué está de más. La pregunta correcta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo permite? Yo creo que en la prisión, en la cisterna y en todo el momento que tuvo que tener José allí en su proceso de sufrimiento, sus preguntas a Dios tuvieron que venir como, Señor, si tú permitiste que esto pasara, me vas a querer decir más adelante, ¿para qué fue que me pasó? Y ahora estoy tranquilo. Y ahora estoy en tus manos. Sé que no hice nada malo. Sé que todo esto fue una injusticia, pero me pongo en tus manos y sé que tú tienes el control de mi vida.
Y es por eso que José fue restituido y recibió mucho más de lo que él había perdido. Él recibió muchísimo más porque llegó a ser el gobernador de Egipto. Ahora uno ve esos personajes como ajenos a uno, porque uno dice, unas historias así como esas no las hemos vivido nosotros en este tiempo, en el tiempo moderno. Pero cada uno lleva un sufrimiento y a veces ese sufrimiento está dentro del silencio de Dios. Es decir, así como José, que viene y él en la cárcel callado y recibe unos presos y lo que hace es ayudarlos, servirlos, a interpretarles los sueños. Bueno, mira tú, el copero, como esto te está pasando, a ti te van a restituir de tu puesto. Y al panadero, el panadero le preguntó, ¿y a mí? ¿A mí también? No, a ti te van a colgar, a ti te van a matar, porque hiciste mal. Y así fue. A uno lo colgaron y a otro lo restituyeron. Y da la coincidencia que al que restituyeron se acordó de José cuando estaba en la cárcel y fue que le dijo a Faraón, hey, yo me acuerdo de un hombre que estaba allá en la cárcel con nosotros, él interpreta sueños porque él me dijo que me iban a restituir y me restituyeron, llámalo. Y así lo mandó a llamar y eso fue lo que ayudó a Faraón. Y también ayudó a José a salir de la cárcel. Entonces, hermano, ¿cómo ve el mundo el sufrimiento? Vamos a hacer varias cositas aquí. Yo lo voy a poner como a comparar. Quiero decirles que este es un mensaje que todavía está en construcción. Está en construcción, sí. No creo que esté definitivo, porque es un tema profundo, es un tema muy complejo, muy grande, para varias reuniones y sinceramente uno aprende mucho con todo esto. ¿Sí? ¿Cómo ve el mundo a Dios en el sufrimiento? ¿Cómo ve el dolor? Dice, el dolor es absurdo. En el dolor no hay ni plan. Tú sufres solo y termina en la muerte tu sufrimiento. ¿Cómo lo ve Dios? Cuando una persona está con Dios, el dolor puede tener propósito. El dolor puede restaurarnos, como fue el caso de José, que lo restauró. En el dolor Dios sufre contigo. No ve tu sufrimiento ajeno a ti. Ejemplo, Jesús. Y puede terminar en redención. Así que el ateo ve el sufrimiento como una evidencia contra Dios. ¿Ve? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños muriendo? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantas cosas malas? Eso es evidencia que no hay Dios. Porque si hubiera Dios, entonces Él evitaría todo eso, controlaría todo eso y tendríamos un mundo de paz. ¿Sí? Pero sabemos que eso no es así. Ahora, el cristiano ve a Dios como evidencia de que en el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento no tiene la última palabra. No es todo. El sufrimiento es parte del proceso por el cual Dios nos enseña y nos muestra sus propósitos. Entonces, Dios no evita el dolor, sino que Dios entra en tu dolor. Dios no le evitó el dolor a José, sino que entró en el dolor de José. Estuvo con José en la cárcel, dándole paz, dándole tranquilidad, dándole oportunidades, abriéndole oportunidades, es decir, abriéndole puertas. Porque José se mantuvo íntegro, José se mantuvo siendo él. Y no se alborotó, no se escandalizó, no empezó a decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, sino Dios sabrá por qué me pasan estas cosas. Y si tengo que servir al panadero y al copero, los voy a servir. Pero él no sabía que eso iba a ser una puerta abierta para poder salir de la cárcel. ¿Sí me explico? Sino que siguió siendo él, siguió siendo él mismo y glorificando a Dios. Jesús no nos explicó el sufrimiento.
Jesús lo vivió en carne propia. No nos dio respuestas, sino que Él fue la respuesta a nuestro sufrimiento. Jesús no eliminó la cruz, Jesús se subió a la cruz. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si nosotros queremos hablar del sufrimiento, tenemos que mirar a Jesús. Hace unas semanas atrás, nuestro hermano Alfredo nos compartía Hebreos 12, donde nos decía que tenemos que seguir la carrera hacia adelante, puestos los ojos ¿en qué? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, puestos los ojos en sí mismo, ¿verdad? Dice que no menospreció la cruz, sino que aguantó la cruz. Sufrió por nosotros. Por eso aquí Isaías dice que es varón de dolores experimentado. Es decir, el experto en sufrimiento es Jesús. El que puede hablarnos de sufrimiento es Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Y quiero decirles que para aquellos que están tomando notas, la historia de José va desde el capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. Todos esos capítulos es la historia maravillosa de sufrimiento, injusticia, redención y perdón. Lo más maravilloso de esta historia es que en ningún momento José guardó rencor hacia sus hermanos. Pudiéndolo hacer, porque tenía todo el derecho. No les guardó rencor. Más bien, cuando él se presentó ante ellos, no hallaba cómo aguantar las lágrimas, porque él no quería, al principio no quería estar demostrando que era su hermano. Él quería ocultarse, pero en el fondo del corazón, la Biblia lo dice, en el fondo del corazón él lo que quería era derramarse en llanto y abrazar a todos sus hermanos y decirle: aquí estoy, no me he muerto. Ustedes pensaron que me iban a matar, ustedes me creyeron muerto, ustedes le llevaron la túnica de colores a mi papá y se la pusieron allí, y mi papá se puso a llorar por años, llorando mi pérdida, pero aquí estoy. Y él quería contarle todo lo que le había pasado, todo lo que le había sucedido, cómo Dios lo había restituido, cómo Dios había usado esa injusticia para bien de José y para bien de su familia también, y de los hijos de Israel, porque fue así que toda la nación de Israel se preservó para que llegara el Mesías. Es increíble, ¿no? Cómo Dios hace que las cosas... Pero a veces nosotros en el sufrimiento, nosotros se nos olvida que Dios está en silencio, pero está trabajando, obrando, haciendo. Nosotros alborotados como cucarachas en baile de gallina, no sabemos qué hacer, empezamos a decir cosas, a veces se nos salen palabras que no debemos decir y después tenemos que recoger las palabras porque no estamos entendiendo que es un silencio de Dios que está trabajando en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Sea el que sea el sufrimiento que sea. Todos aquí ya saben que nosotros estamos pasando como familia un sufrimiento callado. Y es el cáncer de mi hermana. Y estamos callados. Ya hace un mes que ella fue a ver a los médicos para que le hicieran las citas para la primera quimioterapia. Hace un mes. Y el cáncer de mi hermana tiene estadio 4. Es decir,
Uno de los más fuertes. Pero estamos como José, esperando y confiando en la mano del Señor, en la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios. Porque no le han dado respuesta. La EPS se ha quedado dormida, se han hecho tutelas una tras otra y nada, no hay respuesta. Como pasa con muchos pacientes, se hacen los locos y que demoran y demoran, se termina muriendo la persona y ellos no responden nunca. Y nosotros estamos desconfiando en el Señor. Y siempre hablo con mi hermana y la veo muy animada, muy alentada, gracias a Dios, pero no sabemos lo que está pasando adentro. Ni quiero pensar en eso. Ni quiero pensar en eso. Ninguno de nosotros queremos pensar en eso. Pero eso está pasando. Y es un sufrimiento que uno no está publicándolo por todos los cuatro vientos ni nada, sino confiando y esperando en el Señor. Esperando en Dios, orando. Que tiene, la oración del justo dice, tiene mucho poder. La oración del justo tiene mucho poder. Y estamos orando. Pero entonces no estamos escandalizados, no estamos horrorizados, no estamos dando vueltas aquí, vamos a resolver por acá, vamos a resolver por acá. Si hubiese hecho eso José, ¿Dios le hubiese dado tanto? Si no hubiese esperado el tiempo de Dios, ¿Dios lo hubiese restituido? Si no hubiese aguantado el sufrimiento, ¿no lo hubiese bendecido tanto? Dios lo bendijo fue porque él esperó y confió en Dios. Porque Dios sabe los propósitos por los cuales tú estás pasando por algún sufrimiento. Por una persona, por ejemplo, una persona desagradable, que no es cristiana, un familiar, un hermano, un esposo, ¿tienes problema con eso? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No te pongas a vociferar y a decir, ay, ¿por qué a mí Dios me dio esta persona? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, 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 no. Pónselo en las manos a Dios. Confía en el Señor que Dios tiene un plan con esa persona. Porque si tú te pones a escandalizarte y a dar vueltas como una cucaracha en baile de gallina, le vas a entorpecer los propósitos de ese sufrimiento a Dios en tu vida. Y esa persona, en vez de llegar, tú la espantas de la presencia de Dios. ¿Me hago entender? Tú la puedes hacer que se vaya de la presencia de Dios. Entonces, lo aprendemos con Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tomó todo el sufrimiento, todo el pecado de todos nosotros y por eso el Padre lo había abandonado. Y eso fue lo único que dijo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Pero en el Getsemaní, ¿se acuerdan las palabras de Jesús en Getsemaní? Que pase de mí esta copa sin que yo la vea, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. 3 veces le pidió al Señor. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos modernos del sufrimiento? Hoy no sufrimos menos, solo tenemos más distracciones para no verlo. Tenemos muchas distracciones. Depresión detrás de los filtros de Instagram. Soledad con 500 contactos en tu celular. Ansiedad en una generación hiperconectada. Búsqueda de sentido de la vida en una espiritualidad sin Dios. En horóscopo, en energía, numerología, en la lectura de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente hoy en día buscando cosas como entender su dolor, cómo entender su sufrimiento. Y esta generación no rechaza a Dios, sino que rechaza a un Dios que no entiende, a su parecer, el sufrimiento, su dolor. Y el mensaje es que Dios sí entiende el sufrimiento del ser humano,
porque lo vivió en carne propia, en la cruz. Por eso es varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Tal vez, hermano, nosotros no podamos explicar este tema como quisiéramos. Hay veces que personas preguntan, ¿y por qué Dios permite tanto dolor? Y la idea no es que nosotros tengamos todas las respuestas o tratemos de entender todo lo que pasa. Pero sí podemos conocer que Dios abraza a cualquier persona que esté en sufrimiento. La abraza cuando esa persona está en dolor. La abraza, la ama, la entiende, va con ella, sufre con ella en el dolor. Como pasó con Pablo y Silas cuando fueron encarcelados injustamente, ¿se acuerdan? Y allá en la cárcel los presos estaban oyendo pura alabanza, no estaban quejándose, tristes, estaban molestos con Dios porque Dios lo tenía ahí. No, eso estaban alabando a Dios. Y los presos, oye, esta gente como que está feliz porque está aquí en la cárcel. Claro, porque estaban felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. Estaban felices. Y estaban testificando, estaban en el dolor, estaban demostrando que Jesús es el Señor. Y eso estaba oyéndolo los presos. Pero ningún preso se convirtió, pero el carcelero sí. El más importante. El más importante. El carcelero se convirtió y toda su familia, dice que la familia, toda su casa se convirtió por alabanzas en medio del dolor. ¿Suele usted hacer esto cuando usted está en el dolor, cantar alabanzas? A mí me funciona. La Biblia dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Pero yo lo hago al revés. Yo lo hago al revés. Cuando estoy afligido, con dolor, con sufrimiento, me gusta cantar alabanza. Para animarme, porque el dolor lo que hace es que uno se hunda más. Y si uno se pone a pensar más en eso, se hunde más en la depresión. Y Dios no quiere que estemos deprimidos. Hace unas semanas estuvimos hablando de la ansiedad y la depresión. Dios no quiere eso. Dios quiere darnos su paz, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos que orar. Orar. Si estamos sufriendo, hay que orar. ¿Sí? Pero yo veo a algunos cristianos que cuando están sufriendo es cuando más se alejan de la oración. ¿Qué es eso? No pueden por sí mismos resolver el sufrimiento. Necesitan la ayuda de Dios. Péguense a Dios. Porque en el sufrimiento lo que Dios está diciendo es, yo te quiero más cerca de mí. Yo te quiero más cerca de mí. Búscame. Hablemos. Pasemos este sufrimiento los dos juntos, mano a mano, codo a codo. Tú y yo. Pero no solo, porque solo te vas a hundir. Solo te vas a hundir. Solo no vas a poder. Solo vas a sufrir. Solo vas a estar haciendo patadas de ahogado y no vas a llegar a ninguna parte. Solo no lo vas a poder hacer. Necesitas la ayuda mía. Yo soy un varón experimentado en sufrimiento. Recuerda quién fue el que fue colgado de esa cruz. Yo te ayudo, yo estoy contigo. ¿Recuerdan esa frase que, Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba pasando por este sufrimiento? Si yo veía nada más un par de huellas en el camino. ¿Dónde estabas tú? Que tú me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si yo veía un par de huellas nada más. ¿Dónde estaba? Yo quería verte. No eran tus huellas, era que yo te cargaba en mis brazos. Las huellas que estabas viendo eran las mías. Así que tú no estabas solo, yo te estaba cargando en el sufrimiento. Y es lo que hace Dios, es su especialidad. Es lo que hace Dios con nosotros en el sufrimiento.
Nos apoya, nos da fuerza, nos da ánimo, nos dice, ven, yo te cargo, tú no puedes con esto, no puedes con esto. Esto es muy fuerte para ti, ven y yo te cargo. Y yo te llevo y atravesamos este desierto, los dos juntos, pero tú cargado en mis brazos. Amén. Cargado en mis brazos. Quiero que escriba algo allí en donde usted puede escribir. Escriba algo. No lo vamos a leer. Escríbalo. Escribe una palabra en ese papel que represente un dolor que tienes en este momento que nadie ve y nadie sabe. Un dolor, cualquier cosa. Un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, etc. Cualquier cosa. Escríbela. Escríbela en el celular si quiere. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya la escribiste? No la digas. ¿La tienes? Ok. Ahora acompáñame a Salmos 34. Con esto quiero terminar y después te voy a decir qué vas a hacer con eso que escribiste. Salmo 34, versículos 17 al 20. Y lo voy a leer en la NTV. Dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Mire, este salmo es un salmo de mucha esperanza, de mucha confianza. Dios oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata en todas sus aflicciones. Dios no está lejos, Dios no está en silencio. El silencio de Dios no quiere decir ausencia, como a veces nosotros la interpretamos. El silencio de Dios es, estoy trabajando callado, estoy trabajando en tu corazón, estoy trabajando en tu vida, estoy trabajando allí, ¿ok? Es un silencio con propósito. Él está cerca, no está lejos de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los que tienen el espíritu destrozado. Toda persona íntegra, o como dice la versión Reina Valera, el justo enfrenta muchos problemas, pero de todos ellos lo va a rescatar el Señor. Porque Dios protege hasta nuestros huesos. Ni uno de nuestros huesos va a ser quebrado. Ahora, con eso que escribiste allí en el papel o en el celular, aunque tú no lo digas, Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, eso es suficiente para obrar en el silencio de tu corazón, de tu vida. Trata de meterte en el carril del silencio de Dios. No cuestiones que Dios está callado, que Dios se ha olvidado de mí, como dicen muchos. Ay, Dios, ¿por qué no me haces un milagro en este dolor, en este sufrimiento? No hagas eso. Más bien, trata de entender el silencio de Dios y quédate callado. Porque el que se queda callado y entiende a Dios, guarda silencio ante Jehová, dice el Salmo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Confía en Él, que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Amén. Eso fue lo que hizo José y por eso fue restituido, por eso fue José bendecido, por eso fue José multiplicado a una vida mejor de la que antes tenía. No solo para él, sino para toda su familia. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos. Vamos a orar.
Padre querido y eterno, muchas gracias, Señor, por enseñarnos en este mensaje tu preciosa voluntad. Cómo actuaste en la vida de José y cómo actúa en la vida de nosotros también, que a veces no te entendemos. Cuando estás en silencio, cuando estamos en el dolor y pensamos que tienes que hacer algo, tienes que buscar la manera de resolverlo, tienes que hacer una cosa u otra. Y no entendemos que tú estás trabajando y obrando en cada uno de nosotros para que nos acerquemos más a ti, para que busquemos más tu presencia, que te adoremos mejor, para que podamos tumbar esas barreras que a veces tenemos y sobre todo, Padre, que podamos apreciar tu buena voluntad para con nosotros. Que así sea que estemos pasando por el dolor y el sufrimiento. No nos escandalicemos, no nos pongamos a dar vueltas, porque no resuelven nada, Señor. Más bien, el alboroto acentúa más el dolor. Por eso te pedimos que nos mantengas sobrios, nos mantengas tranquilos, serenos, confiados, esperando en ti, guardando silencio y esperando tu tiempo, Señor, que tú sabes lo que haces. Esperando tu obra en cada uno de nosotros, Señor. En cualquier sufrimiento o dolor que estemos pasando, sabemos que tú estás obrando, estás actuando, estás haciendo. Y eso es más que suficiente, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas, Señor. Bendigas tu iglesia. Que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. A todos los que están pasando por dolor y sufrimiento. Dales consuelo, dales ánimo, dales fortaleza. Dales aliento, Señor, y la seguridad de que tú estás llevándolo en tus brazos, Señor. No están solos, tú estás llevándolos y cargándolos a cada uno de ellos, Señor. Tú los amas y no quebrará ninguno de sus huesos, Señor, por cualquier sufrimiento que estén pasando. Tú guardarás cada uno de sus huesos. Es tu promesa en tu palabra. Bendito sea, Señor, porque nos das esperanza por los textos, por los mensajes, por las experiencias que otros pasaron y cómo tú obraste en la vida de todos, Señor. Permite que así estemos pasando por un sufrimiento que no ha sido por nuestras malas decisiones, sino que ha sido un sufrimiento injusto, un sufrimiento que no lo entendemos, como el caso de José, que nosotros esperemos en ti, Señor, para que tú nos muestres a su debido tiempo cuál era el propósito, el para qué, y que no nos cuestionemos por qué nos está pasando, sino que entendamos que tú ya lo sabes, y si tú lo sabes, es más que suficiente. La gloria y la honra sean siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén.